Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. La idea de este video es hacer una introducción a lo que es Fusion 360, es decir, su flujo de trabajo, cómo funciona, cómo se abre un archivo, cómo se modifica un componente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo tengo Fusion 360, es un ambiente, ¿no es cierto?, bastante, por decirlo de alguna forma, agradable en el concepto de los iconos y cómo estos se pueden navegar. Para empezar, vamos a hablar de lo que es este ambiente, ¿no es cierto? Este espacio azul, que es donde se dibuja, que es un boceto, y después se extruye o se da otra característica 3D. Primero tengo la órbita aquí abajo, entonces yo puedo mover el espacio a cualquier lado. Y si yo muevo el espacio, si ustedes observan la parte superior derecha, se ve un cubo que se mueve al unísono cuando yo muevo el espacio. Ahí se puede ver la tríada X y Z, ¿no es cierto? Que es el sistema de coordenadas que funciona, yo diría que en todo software paramétrico o conceptual. Aparece una marca central, que es donde uno empieza a dibujar, aunque yo también podría dibujar en cualquier parte del espacio. Da lo mismo, porque después yo podría mover ese objeto y lo podría ubicar en este punto, que es un punto referencial, el 0,0,0 del espacio. Entonces, por ejemplo, tengo la herramienta del paneo, que si yo presiono el botón central de mi mouse, un mouse de 3 botones, ¿no es cierto?, podría desplazar de arriba a abajo, ¿no es cierto?, nuestro espacio. Después tengo la ventana, botón izquierdo, hacia arriba y hacia abajo del mouse, y también esta ventanita, ¿no es cierto?, está acompañada por Zoom Window, o sea, puedo hacer un acercamiento a un ensamble o un componente y el fit para ajustar toda la pantalla. Después acá empiezan las opciones de visualización. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el color del fondo, que aquí aparece azul, está el Environment Dark Sky, ¿no es cierto? Puedo cambiar el color que yo desee, entre muchas otras alternativas. Yo prefiero trabajar en este azul porque genera menos brillo en la pantalla y también es más fácil trabajar cuando yo quiero marcar una línea, un vértice, un borde, etcétera, una cara, una superficie. Más abajo está la cámara y acá la cámara aparece una vista ortogonal, una vista en perspectiva y una vista en perspectiva con cara ortogonales. Es decir, si yo creo un objeto, voy a abrir uno para que se vea. Mira, voy a abrir acá Data Panel y aquí están todos los ejercicios que yo hago, que lo voy a explicar ahora. Vamos a abrir este que dice juguetes para ejemplificar. Vamos a abrir esa carpeta, vamos a abrir ese tren, que es una modelación basando en el proceso productivo en madera. Aquí se va a abrir. Entonces, aquí tengo mi tren. Yo lo puedo girar en el espacio. Fíjense cómo se gira el cubo en la parte superior. Y acá en esta icono donde aparece un monitor, ¿no es cierto? Aparece vista ortográfica. Ahí se ve que no hay una perspectiva en el objeto. Yo puedo ahora, por ejemplo, trabajar en vista con perspectiva. Ahí ya se puede ver un punto de fuga. Y de hecho, si yo quiero ver esta parte superior frente a uno, como si fuese una hoja de papel, como si lo estuviese mirando desde arriba, a vuelo de pájaro, yo marco o hago un doble clic en top, ¿no es cierto? Y ahí se ve, incluso se ve la perspectiva. Se fijan que está hacia el centro de nuestra pantalla, lo cual puede ser bueno para visualizar y no tan bueno para dibujar. Ejemplo, no es lo mismo dibujar en perspectiva, que puede distorsionar en un sketch, a que yo coloque la cámara, ¿no es cierto?, ortográfica. Ahí está la diferencia. Yo prefiero trabajar con cámara en perspectiva, obviamente con caras planas, es decir, yo lo puedo ver ahora en perspectiva, pero al momento de querer trabajar, por ejemplo, ahí, se ve todo ortogonal o caras planas. Entonces, esa es la diferencia. Ahora tenemos más abajo, bueno, el ground offset. Eso es para poder que nuestro plano se adapte a la superficie. No se ocupa mucho en realidad, lo estoy explicando por más que nada para una información extra.
Después tenemos, bueno, aquí está lo que decía yo, un zoom window, ¿no es cierto? Me acerco ahí y se acerca. Y si, no, y si yo me voy con F6 también acceso directo, fit. Después aparece opciones de visualización. Por ejemplo, ahí tenemos, no aparecen los bordes marcados en negro. Tenemos, yo ocupo por ejemplo este, que es color sólido, ¿no es cierto? Con bordes marcados, ahí. Pero también podría trabajar, si uno quisiese el caso, en modo alambre para poder acelerar el video o ver mejor lo de la pantalla. ¿Se fija? Entonces yo puedo ya delimitar cuáles son los componentes a medida que yo paso el mouse. Entonces, prefiero y recomiendo el tercero. Después tenemos acá la grilla, que en realidad uno puede decir es una ayuda porque permite referenciar, pero uno cuando ya empieza a trabajar, se empieza a acostumbrar a trabajar con los menos elementos posibles en la pantalla para limpiar el espacio de trabajo. Y tenemos, ahí está la grilla, podría yo dibujar y que la grilla sea un snap, es decir, yo tiro una línea y esta línea queda como imantada a un punto y me permite trabajar a través de este snap que es como un imán. Yo de repente lo saco, también no es necesario. Después, esto que está acá, esto es un plugin que yo coloqué. Estos plugins se bajan acá en Tool. Ahí, usted teniendo una cuenta obviamente Autodesk, lo pinchan, como lo voy a hacer ahora. Ahí ya me tira a la página, ¿no es cierto?, de aplicación Autodesk. Entonces usted acá empiezan obviamente a filtrar lo que ustedes necesitan. Hay de varios tipos, visualización, por ejemplo, te pinchan aquí y ahí aparecen, algunas son gratis, otras de pago, y si fuese de pago hay algunas muy baratas, por ejemplo esta, que bueno, cuesta $2, otras son más caras, 50, etcétera. Entonces, ahí depende de lo que ustedes necesiten, según su trabajo. Ahora voy a explicar en qué consiste esto. Mira, aquí yo hice una modelación. Cada forma que ustedes ven, por ejemplo, esta forma que estoy marcando, esta que son, en realidad estoy marcando superficie, son componentes. O sea, este objeto que es un tren se compone de muchos componentes, que son los que aparecen acá. Ahí yo marco la chimenea, ahí la caldera, ahí la cabina, ¿no es cierto? El eje de la rueda, que no se ve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno es un componente. Voy a ejemplificar cómo se trabaja en un ejercicio básico. Voy a agarrar una ventanita, ¿no es cierto? Data panel, y vamos a empezar como si fuéramos de cero. Cuando usted tiene una cuenta Autodesk, genera automáticamente una cuenta de Fusion 360. Para empezar a trabajar, el flujo de trabajo es crear un nuevo proyecto. El nuevo proyecto es una carpeta que puede tener muchas otras carpetas dentro y básicamente es una separación por la tipología de trabajo que quieren hacer. Ejemplo, yo acá en madera, si yo abro acá en madera, voy a tener todos los objetos, obviamente relacionados con madera, mobiliario, puede ser juguetes, estructuras mayores o menores, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo abro acá el que dice pérgola, que yo lo creé con un new folder, acá tengo todos los objetos con cual construir la pérgola. Por ejemplo, aquí tengo el modelo 3D, entonces ahí se va a abrir nuestra pérgola, ¿no es cierto? Ahí como animación, que también se puede hacer, o como diseño. Entonces ahí tengo mi pérgola. Ahí tengo la pérgola, obviamente, tengo las piezas que lo componen y las piezas que también obviamente están dentro del modelo. Ahí se pueden ver que aparecen los componentes, pero en este caso, como es tan complejo este objeto en el sentido que tiene muchas piezas, uno crea carpetas, ¿no es cierto? Y subcarpetas dentro de ese icono que aparece como tres cubos, ¿no es cierto? Y si yo abro ese cubo, por ejemplo, aparecen muchas más. Por ejemplo, aquí aparecen como un objeto, acá aparecen como un objeto apilado o junto con otro, etcétera. Entonces, esta carpeta, ¿no es cierto? Esta carpeta tiene muchas otras piezas. Entonces yo puedo ir para atrás, ¿no es cierto? Puedo ir al home, vuelvo al principio, y aquí en lámpara vamos a hacer un ejemplo. Ustedes crearon un new project, ¿no es cierto? Yo le puse nombre lámpara.
hago un doble clic y acá tengo solamente un objeto que dice lámpara. Esto lo voy a cerrar, ¿no es cierto? Y voy a crear un new folder y vamos a colocar la palabra test para mostrar cómo se trabaja en Fusion 360, una cosa muy sencilla. Aquí tengo test, yo lo voy a abrir, no aparece nada, y yo voy a guardar y vamos a llamarlo test nuevamente y hacemos un save. En este instante yo ya puedo dibujar. ¿Y cómo se dibuja? Marcando el Create Sketch y aparecen tres planos que es como si fuese una hoja de papel. Yo podría elegir esta hoja de papel, esa hoja de papel o esa hoja de papel. Si yo genero un cubo, también son, digamos, caras que son como hojas de papel, ¿no es cierto? En un cubo, ¿no es cierto? Tengo seis caras, entonces yo podría entre las 6 caras agarrar una cara de esa y dibujar. Por ejemplo, si yo genero un cubo, selecciono esa cara, que es la vista top, se fijan, condice ahí, y yo podría dibujar, no sé, una pieza, tal como aparece ahí. Con la letra D de dimensión, yo lo podría acotar. Vamos a suponer que mide 100, ¿no es cierto? Y este mide 50. Ok. Termino el sketch porque no pretende más que ser, ¿no es cierto?, esta pieza de este prisma. Con la letra E, que es de extruir, agarro la flecha y le doy una altura que son 50. Entonces ahí tenemos nuestra figura. Muy sencilla. Lo que acabamos de hacer es un body, es un cuerpo solo, por decirlo así, en el espacio solo, pero el body no sirve, por ejemplo, para hacer un ensamble o hacer una simulación. Sí, para poder mostrar el objeto. Entonces, si yo quisiese pasar este body a un componente, botón derecho, creo un componente y ya pasa a ser un componente que lo vamos a llamar, no sé, test. Vamos a colocar un nombre cualquiera. Ahí está, test. Entonces, ahí ya tengo mi test, lo puedo girar en el espacio, lo puedo mirar, ¿no es cierto? ¿Ok? Yo lo voy a guardar en una primera vez, en una segunda vez, porque la primera vez en la creación del archivo, ahí se fijan, no aparece ningún icono, yo lo voy a guardar y al momento de guardar se está pasando obviamente a mi, a mi cloud o mi servidor en Fusion 360, ahí se guardó. Entonces, si se fijan, tengo un sketch y acá abajo la operación. No me gustó la medida del rectángulo, lo vamos a editar. Y este dice 50, bueno, yo quiero que sea 30 en realidad, no me gustó, terminó el sketch y ahí se modifica. También no me gustó la altura, botón derecho, edito la operación, la vamos a bajar un poco, ahí, y ahí está. Entonces, ese es el flujo de trabajo. Si, por ejemplo, como estoy en test, a este test yo lo voy a trabajar solamente sobre esa pieza, ahí aparece un botoncito, yo podría colocar en esa cara, estoy en Sketch ahora, hago una circunferencia. Me acerco con la letra D, acoto y digo, oh, wow, son 16 no me gustan, son 10 en realidad. Y me gustaría que si yo acoto esto con el borde, estuviese vamos a colocar unos 10. Y ahí se movió. Y también me gustaría que estuviese de aquí al otro borde, esté a 20. Entonces yo modifico, termino el sketch y ahora letra E, yo puedo extruir, ¿no es cierto? Hacia arriba, en este caso, o podría yo bajar, y cuando yo bajo aparece corte, ¿no es cierto? Y puedo hacer una perforación. Entonces ahí hago esto. Ahora, si se fijan acá abajo, tengo el sketch base, la extrusión de esta figura, ¿no es cierto? Lo pasamos de cuerpo a componente, después hago un sketch nuevamente, y el sketch es de la circunferencia, y hago una extrusión. Entonces, si yo quisiera hacer otra figura, por ejemplo, ahí, se fijan, se aumenta nuevamente y si yo lo quiero obviamente modificar, edito la operación, le bajo el radio, ok. Ahora, yo empecé dibujando un body, yo también podría hacer esto. Mira, vamos a hacer nuevamente otro ejemplo. Ahí, vamos a hacer otro rectángulo, estiro y arrastro. Y aquí está el detalle. Mira, voy a terminar el sketch, vamos a hacer un control Z, vamos a ejemplificarlo desde el origen. Lo que yo hice fue crear un sketch, pero yo también podría decir crear un nuevo componente, le coloco el nombre test, ok, que es estándar, ¿no es cierto? Y le digo ok. Fíjate acá, ya no tengo que migrar de body a componente, ahora hacemos lo mismo y vamos con un rectángulo del punto central, extruimos, ¿no es cierto?
Puedo extruir ahí, también podría extruir simétricamente, se fijan, y ahí ustedes pueden explorar. Y me gustó, vamos a hacer otro aquí, vamos a hacer una circunferencia, ¿no es cierto? Ahí me equivoqué, vamos a ocupar la cara. Ahí ustedes tienen que estirar, ¿se fijan? Y vamos a hacer otra ahí. Y ahora tengo dos circunferencias, letra E, y ahí, fíjense lo que pasó. La circunferencia la hice mal. Entonces, aquí se fijan, mira, esa es la operación. Si yo veo que hay un error, lo puedo eliminar, ¿sí? Elimino todo lo que es circunferencia. De hecho, mira acá, aparece en amarillo una advertencia que la podemos dejar pasar. Significa que esa extrusión está supeditada a la extrusión que yo hice, la vamos a borrar. Y ahí vuelve al principio. Entonces lo vamos a hacer más lento. Tengo esa cara, puedo mirarlo con right, front, o también puedo ocupar la herramienta look at, que es mirar a, que es lo mismo. Y hacemos una circunferencia ahí, ¿no es cierto? Otra acá y otra acá. Termino finish sketch o directamente letra E si fuese el caso. Letra E. Entonces yo podría ahora extruir eso al mismo tiempo, obviamente, pero como está puesto en un solo dibujo, las tres tienen al mismo tiempo. Ok. ¿Se fijan? Y acá tengo la extrusión, botón derecho. Entonces acá botón derecho, editamos el sketch. D para acotar, no me gustó a los 10, doble clic, colocamos 15, ¿cierto? Y acá acoto nuevamente, no me gusta, quiero que sea 15, yo pincho el 15 y copia la misma referencia, enter. Y ahora acoto acá, quiero que sea 15, pero dividido por 2. Y ahí está 7,5, termino el sketch y al terminar el sketch obviamente los volúmenes cambian. Bueno, ¿cómo se guarda esto? Vamos a guardar esto. Primero hacemos un save. Te pregunta dónde, en lámparas, ¿no es cierto? Test, hacemos un save. Perfecto. Ahora yo quiero compartir este archivo, o sea, como si fuese cualquier documento. Vamos acá y vamos a exportar. Y asterisco.f3d es la extensión propia, ¿no es cierto?, de nuestro Fusion 360. En el escritorio exportamos, entonces ya podría, ¿no es cierto?, ahí dice una advertencia, ya podría exportar este objeto, lo podría abrir en otro Fusion 360. Entonces vamos al escritorio ya para terminar. Ahí está la exportación que acabamos de hacer. O sea, esto yo lo podría pasar a un amigo, un profesor, ¿no es cierto?, y él lo abre sin ningún problema. Bueno, eso sería todo, una introducción bastante rápida, espero que les haya gustado y los vemos en otro próximo video. Muchas gracias.